Bienvenidos a un nuevo episodio de CienciaBit. Hoy voy a hablar de la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, éstas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. Vamos a soltar unas gotas de alcohol sobre esta superficie lisa de vidrio. Y ahora lo mismo, pero con agua en vez de alcohol. Voy a poner limaduras de hierro sobre el agua. Gracias a la tensión superficial del agua, conseguimos que la mayor parte del hierro no se hunda. Ahora vamos añadiendo alcohol. Vemos como casi todas las limaduras de hierro han ido a parar al fondo. La tensión superficial del etanol es 1/3 de la del agua. Moja mucho más que el agua. En cambio, la tensión superficial del mercurio es 6 veces superior a la del agua. Es por ello que el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. La tensión superficial es la responsable de la forma casi esférica de las gotas de agua. La capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial y la adherencia de los líquidos a las superficies. A continuación vamos a intentar construir un tubo capilar, que no es más que un tubo muy fino. Ahora con cuidado, utilizando un trapo para no cortarnos, vamos a partir el tubo y vamos a ver qué tal funciona nuestro tubo capilar. Vamos a poner un poco de agua con colorante. También podríamos hacer este experimento con una varilla gastada de bolígrafo, o también con el tubo y un bote de perfume, por ejemplo. Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel plegado en forma alargada.
Observamos cómo el agua teñida sube por el papel, dado que es un medio poroso. Lo mismo podríamos hacer con un azucarillo, por ejemplo. Es gracias a la capilaridad cómo consiguen las plantas que el agua suba con los nutrientes. Tengo estas dos finas láminas de vidrio, son dos puertas de microscopio, que las coloco una junto a la otra de forma que queda un espacio muy reducido entre las dos. Así podremos ver la acción capilar del agua al subir entre las dos láminas de vidrio. A veces uno observa un líquido y a veces algunas cosas se explican y otras cosas no se pueden explicar, pero no sabemos el nombre o algunos conceptos relacionados a eso. Y a veces en las preguntas nos dicen algo y nosotros no lo entendemos precisamente porque no sabemos el concepto. Entonces, por eso vamos a explicar algunas propiedades y algunas características de los líquidos, estado líquido. Dice Nicole, ¿aún se le puede enviar la tarea pasada? No, hasta ayer, hoy día, la semana 4, ya está cerrada. Yo ya mandé todo, la dirección nos pidió notas hasta la 4ª semana. La 5ª semana sí se puede mandar hasta hoy día, hasta las 12 de la noche. No nos han pedido eso todavía, pero 4ª semana ya. Todo está cerrado, las prácticas ya tienen su nota, las tareas tienen nota, los orales tienen nota, todo está registrado y ya lo hemos mandado, porque nos pidió la dirección para hoy día notas hasta el 4ª semana. Así que ya no puedo cambiar eso. Los que no han mandado, lamentablemente, por ejemplo, acá tengo algunos chicos que no han mandado nada, entonces, como no tengo nada, no puedo dejar en blanco, lo he llenado con puros 0, 8. Y hay varios que ahorita están jalados. Y se los voy a decir, para un ratito voy a paralizar. Voy a decir quiénes son los que están, hasta ahora están jalados. Ya. No, pero antes de eso no, quiero hacer una cosita para que ustedes reflexionen un poco. Acá tengo un poco de agua y tengo un poco de alcohol, ¿no? Con gel todavía. Y tengo dos papelitos blancos. Y a uno de estos papelitos yo lo voy a mojar con un poco de agua, miren, con un poquito de agua. Una que otra gotita le voy a echar. El papel, voy a tratar de mojarlo, depende de mi mano, ¿no? Y ahí le mojé con un poco de agua. No sé si lo pueden ver ahí. La cuestión es que trato de mojar con agua y también al otro papel ya lo mojé, sino que el agua es, es distinto del alcohol, o sea, es más viscosa que el alcohol y tiene más tensión superficial, mientras que el alcohol se resbala más rápido y se impregna más rápido, ¿no? Se impregnó, no sé si acá los dos están mojados. Si yo los dejo un ratito así en el aire, o de repente los aireo un poco para que se puedan evaporar, van a darse cuenta que ¿quién es el que se seca más rápido? ¿Quién es el que se evapora? ¿El agua o el alcohol? El papel con alcohol y el papel con agua. El papel con agua está todo El papel con alcohol. El alcohol se evapora. ¿Por qué? Si ni siquiera ha alcanzado el punto de ebullición. El punto de ebullición del alcohol es 79 grados centígrados y el agua es 100. Pero sin embargo ya está casi seco. Y ahí también mojado. Soplo un poco. Van a darse cuenta que poquito a poquito se está secando, mientras que el otro está bien mojado. Bien empapado. Entonces, aquí el alcohol se evapora rápido. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene una volatilidad mayor. Volatilidad es otra de las características de los líquidos. Algunos líquidos se evaporan muy rápidamente. No necesitan tener una temperatura alta, no necesitan llegar a su punto de ebullición para que puedan pasar al estado gaseoso. El agua misma. Nosotros aquí el agua hierve a 100 grados centígrados, pero ahorita hay vapor en el aire. ¿Por qué? Porque se está evaporando, una parte se evapora hasta una saturación. El alcohol también, el alcohol se evapora muy rápido, a pesar que no llega al punto de ebullición. Se evapora porque es muy volátil. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la superficie las moléculas de alcohol están
tratando de pasar de lo que es líquido al estado gaseoso. Y apenas agarran un poco de energía, apenas le quitan a alguien un poco de energía, de repente al aire, de repente a otras moléculas, pasan al estado vapor. Eso es muy rápido en el caso del alcohol. En cambio, en el agua no. En el agua las moléculas están en la superficie y sin embargo, para pasar al estado vapor necesitan mucho más energía. Entonces, el vapor de agua es menor que el vapor del alcohol. El alcohol se evapora más rápidamente. Y es más, el alcohol inclusive yo lo dejo en mi mano y de lejos se siente hasta el olor, ¿no? Porque el alcohol tiene un olor medio raro, o sea, te pica un poco la nariz. Y así como el alcohol, también nosotros tenemos un montón de líquidos que inclusive yo los dejo por allá y se huelen. ¿Por qué? Porque se están evaporando, son volátiles. Los perfumes, por ejemplo, ¿no? Tú lo dejas por allá o me echo un poco de perfume y por todo el salón se siente porque son líquidos volátiles. Si yo me echo agua, nadie se da cuenta, porque el agua no es volátil, es más bien todo lo contrario, ¿no? Necesita mucha energía para que pueda pasar al estado gaseoso. Pero hay agua en forma de vapor en todas partes. En la costa, como vimos una vez, en la costa el vapor es mayor que en la sierra. Acá nosotros tenemos más agua que en la sierra. Por eso que nosotros de repente nuestra piel está medio húmeda. Y cuando vamos a la sierra se nos seca la cara, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una humedad y allá tenemos otra humedad. Vamos a ver un ratito algunas preguntas que de repente nos están pasando por aquí. Estamos hablando un poco más de teoría que otra cosa, ¿no? Porque a veces un poco de teoría es importante para entender. Vamos a ver un ratito esto desde el comienzo. A ver. Miren, acá hay una gotita de agua, ¿no? Esférica, ¿no? La esfera es la forma más perfecta de la naturaleza, ¿no? Por eso es que nuestro planeta es esférico, o casi esférico. Y las gotas de agua también son esféricas. Es la forma más estable también. Aunque algunos dicen que la Tierra es plana, ¿no? Y la Luna también debe ser plana. Estado líquido, estamos en la semana 6, faltan 2 semanas nada más, y se termina 23. Y al final de clase tenemos la práctica calificada, la segunda. Miren, eso también es de gases. Hemos hecho inclusive una práctica. Ya pasamos esto rapidito porque está en la práctica, ¿no? Son 4 preguntas al final de la clase. Estamos en la semana 6 ya, estado líquido. Vamos a ver qué es lo que debemos aprender esta semana. Dice, objetivos: describir el comportamiento de los líquidos, diferenciar entre evaporar y ebullir, no es igual, y explicar las propiedades, ¿no? Algunas propiedades. ¿Qué diferencia hay entre hervir y evaporar? Para hervir necesitamos llegar al punto de ebullición, que es 100 grados centígrados. Ahí comienza a pasar violentamente un líquido a estado de vapor. Mientras que evaporar sí se puede dar a cualquier temperatura. Inclusive por debajo de 0 grados centígrados, las sustancias sólidas y líquidas también están pasando constantemente a la fase de vapor, ¿no? Se están evaporando. Por supuesto que cuanto más temperatura, más se evapora, ¿no? Y llega un momento en que ya, cuando llega al punto de ebullición, ya comienza a hervir. Y es un paso ya de estado líquido a estado gaseoso un poco violento, ¿no? Muy rápido. Pero se necesita mucha energía. Las moléculas de líquido están de esta manera, si medias, de alguna manera se atraen, de alguna manera también pueden fluir, no es como los sólidos que están bien organizaditos, bien ordenados, ¿no? Ni los gases, porque los gases son totalmente separados, ¿no? Es un estado intermedio en donde las moléculas están juntas, pero pueden moverse unas sobre otras, ¿no? Pueden fluir, ¿no? Se pueden difundir unas sobre otras. Acá está lo que vimos, dice el papel con el alcohol, dice, ¿qué sucede? Dice, luego de unos segundos, como dijo por ahí Hurtado, el alcohol se ha evaporado en el papel, mientras que el agua sigue mojada. Mira, mi papel con agua está mojado. Mientras que el alcohol ya no hay nada, está seco. Igualito cuando yo me echo el alcohol en la mano, ¿no? Lo soplo y eso se evapora. Pero si yo me echo agua, tengo que agarrar un paño, un papel de toalla para poder secarme, porque soplando no se me seca. Tengo que estar inclusive haciendo así para que se me seque más rápido. Se evapora más rápido el alcohol porque es más volátil, porque se evapora más rápido. Los líquidos que se evaporan rápido se le dice volátiles, ¿no? El alcohol, la acetona, por ejemplo, ¿no? Todos son volátiles. Mientras que el agua no es tan volátil, ¿no? De repente, no sé, el mercurio tampoco, ¿no? Pero se evapora, pero no tanto, no se siente. ¿Alcanzó el punto de ebullición cuando se evaporó el alcohol y cuando se evapora un poco de agua? No. Estamos a 22, 23 grados centígrados y sin embargo se evaporó. O sea, evaporar significa pasar de estado líquido a gaseoso a una temperatura cualquiera.
y no está hirviendo, solamente se está evaporando. Entonces la diferencia es esa, que la evaporación se puede dar a cualquier temperatura, mientras que la ebullición se da en el punto de ebullición, el punto en el cual la presión de vapor del líquido, por ejemplo del agua, se iguala a la presión externa, ¿no? Y ahí se equipara y al final ya prácticamente no hay nada que lo sostenga, no hay nada que lo esté presionando y comienza a evaporarse, ¿no? A ebullir más fuertemente. Eso es ebullir. Entonces, ebullir significa, o hervir significa pasar de líquido a gaseoso a la temperatura de ebullición, mientras que la evaporación es pasar de líquido a gaseoso a cualquier temperatura, por supuesto que en menor escala. ¿Y por qué huelen algunos líquidos? Porque son volátiles. Las plantas, por ejemplo, botan muchos líquidos que son volátiles y huelen ricos, las flores. A ver, si ponemos en un vaso agua teñida de azul, un papel toalla enrollado dirigida hacia otro recipiente, ¿qué pasaría? A ver, acá. Si ponemos en un vaso con agua, así como vimos en la película, en la figurita del video que era anaranjado, ahora ponemos azul. Y ponemos un papel toalla y lo pasamos de un sitio a otro, más o menos como esta figura que vamos a presentar acá. Así como acá. Si yo pongo acá agua azul y pongo un papel toalla y lo doblo, van a darse cuenta que el agua pasa de este líquido, de este vaso, pasa al otro vaso, pero está venciendo la gravedad, o sea, está yendo hacia arriba y después sale por el otro lado y se va llenando el vaso del otro lado. Lo hemos visto en el colegio también lo hicimos en ciencias, creo que sí, no me acuerdo. Ya, ese fenómeno ya no tiene nada que ver con la evaporación ni la volatilidad, sino se llama la capilaridad, porque este líquido que está acá lo que busca es adherirse a las paredes que no son de su propia sustancia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las paredes del papel, toalla, se adhiere y va subiendo, ¿no? O sea, va como agarrándose de los costados hasta que alcanza lo más alto y cuando alcanza la parte más alta, por gravedad ya comienza a caer y va llenando el otro vaso. Eso, por eso es que los papeles todavía sirven para eso, ¿no? Porque como tiene poros, se tienen unos espacios muy chiquititos, por ahí se mete el líquido, lo absorbe de tal manera de que al final seca la superficie, ¿no? Igualito pasa con un tubo capilar que vimos en el video, que por un tubo bien delgadito y el líquido asciende, porque el líquido debería quedarse abajo porque por gravedad debe estar en el suelo, o sea, la parte más baja, y sin embargo se va por el tubo hacia arriba. O sea, es algo en contra de la gravedad, pero es porque se adhiere a las paredes. En ese fenómeno estamos hablando sobre dos fuerzas. Una que es la adherencia entre una sustancia y otra de otra naturaleza, por ejemplo, el agua con el papel, ¿no? Se adhiere, se pega, se pega, se pega y va subiendo. Como si yo estuviera escalando una montaña, me agarro de donde pueda y subo, ¿no? Pero, pero hay otra fuerza que es la de cohesión, y la fuerza de cohesión es entre las mismas moléculas de agua. Entonces, en ese caso, cuando el líquido asciende, las fuerzas de cohesión son menores que las fuerzas de adherencia. Las de adherencia ganan y por lo tanto el líquido asciende. Pero eso no pasa con el mercurio, porque el mercurio tiene una fuerza de cohesión entre los mismos átomos de mercurio, tiene más fuerte que cualquier fuerza de adherencia a cualquier líquido o cualquier sustancia fuera de su entorno. Por eso el mercurio, si yo lo pongo en un tubo capilar, no asciende, al contrario, se va hacia abajo. Y el menisco ni siquiera es cóncavo, sino es convexo, ¿no? Así medio redondito. Son líquidos totalmente distintos. Uno tiene una capilaridad mucho mayor, mientras que el otro no. Fuerza de adherencia es mayor que la fuerza de cohesión en este caso. Entonces, por eso es que pasa un líquido de un vaso a otro, ¿no? Un fluido. ¿Y los insectos por qué se pueden parar en el agua? ¿Han visto alguna vez? De repente las personas que han estado en el campo, en la selva, se van a dar cuenta que hay algunos insectos que inclusive caminan en el agua, como si fuera un milagro, ¿no? Pero no es porque en la superficie del agua siempre hay una telita o un elástico, ¿no? Que hay que romper para poder penetrar el agua. Cuando ustedes se metan de repente a su tina de baño, por ejemplo, yo no me metí en una tina, pero una vez entré en el jacuzzi y me eché y el agua la tenía hasta acá, entonces yo veía que en realidad la superficie se ve distinta de la parte de abajo. Yo tocaba y como que se pegaba a mi mano, ¿no? Pero una vez que ya entraba ya era totalmente distinto. Entonces, la superficie de los líquidos siempre hay una pequeña membrana, como si fuese una cáscara, que uno a veces no se da cuenta. Sin embargo, esa tensión, esa membranita es la tensión superficial de agua. El agua tiene una tensión superficial muy alta, por eso que los insectos pueden pararse. Pero el alcohol no, el alcohol tiene muy poca tensión superficial y por lo tanto si el alcohol se para un insecto, de repente se va al fondo, no se puede, porque esa capita es muy delgada, ¿no? Muy delicada. Y el mercurio muchísimo mayor.
esa propiedad de la tensión superficial hace que los líquidos adopten una forma esférica, ¿no? ¿Por qué? Porque tratan de ocupar la menos área posible y por lo tanto la menos área posible es la esfera. Entre una figura, por ejemplo, un cubo, un cilindro, una pirámide y una esfera que tienen el mismo volumen, la esfera tiene menos área total, área exterior. Por lo tanto, esa es la forma que adopta un líquido, si es que quisiera adoptar una forma diferente. Generalmente en las gotitas. Por supuesto que la lluvia es redondita, es esférica, pero cuando comienza a caer por la gravedad, se hace como una especie de una colita, ¿no? En el caso de las gotas que salen de la lluvia. Entonces los insectos se paran en el agua precisamente por una propiedad que se llama la tensión superficial. Y la esfericidad de las gotas, de los líquidos, también es debido a esa propiedad. Y ahora hablamos sobre la miel. Dice, ¿la miel fluye o no fluye? ¿Qué me dicen? Por ejemplo, acá yo tengo algo que no es miel, pero tengo mi gel que me eché ahorita en mi pelo. Y es, mire, yo lo volteo y no, nada. Ahí está. Es espeso. Bueno, en realidad no es espeso, es viscoso. Ahí recién está fluyendo un poquito, ¿no? Pues, cuanto más difícil fluya un líquido, más viscoso es. O sea, la dificultad de fluir es la viscosidad. En cambio, si un líquido fluye muy rápido, como el agua, por ejemplo, no tiene mucha viscosidad. La miel, por ejemplo, es bien lenta para escurrirse, ¿no? Inclusive hay que calentarla para que podamos nosotros moverla. Entonces, la viscosidad es la dificultad de fluir de unos líquidos, que desciende, o sea, disminuye la viscosidad cuando aumenta la temperatura. Es inversa con la temperatura. O sea, por eso si yo tengo, por ejemplo, un poco de miel y se ha endurecido, o sea, está muy dura en mi frasco y yo quiero sacar y no puedo porque está en el fondo, entonces, ¿qué hago? Lo pongo un ratito en el horno microondas, calienta un poco y van a darse cuenta que se vuelve líquida y se hace más o menos fluida, más fluye más, ¿no? Menos viscosa se hace. Entonces, a más temperatura, menos viscosidad. Son propiedades de los líquidos que siempre preguntan, ¿no? Y con respecto a una olla a presión, ¿cómo funciona una olla a presión? ¿Para qué sirve una olla a presión? A ver, ¿quién me dice? Voy a dejar un ratito esto. Sí, Rodríguez, sí, manda, pero yo digo la quinta semana. ¿Para qué sirve una olla a presión? Acá en Lima a veces no se usa mucho. De repente para cocinar más rápido. ¿Para qué más? ¿Para qué más se podría utilizar? Bueno, la olla es para cocinar, ¿no? Yo también puedo utilizar una olla que no sea a presión. La olla a presión hace que la presión sea mayor que la presión atmosférica y por lo tanto la temperatura aumente. A más presión, entonces nuestras moléculas de líquido necesitan mucho más energía para poder pasar al estado vapor, o sea, para poder ebullir. Y si la presión es muy alta, entonces ellos necesitan inclusive hasta más de 100 grados centígrados para poder pasar al estado vapor, para poder hervir. Entonces necesita más energía y por lo tanto sí puedo incrementar la temperatura del líquido. Aumentando la presión, aumenta la temperatura del líquido y por lo tanto la temperatura final de ese líquido es más de 100 grados centígrados. En el caso del agua. Entonces, yo puedo obtener agua a más de 100 grados centígrados con una presión mayor que una atmósfera. Entonces, si la presión es mayor en una olla, entonces el agua adentro está a 125, 130, 140 grados centígrados. Es mucho más que 100 grados centígrados. Y por supuesto que la presión es muy alta y entonces al final hay que tener mucho cuidado con la presión, porque si sale la tapa está mal puesta, la tapa sale disparada como un misil y nos puede caer en la cabeza. Y caliente también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que tienen una valvulita de defogue. Cuando ya terminé de hacer mis frijoles, desato un poquito, desenrollo un poquito la tapita de la válvula de escape y comienza a salir el vapor. Y una vez que ya baja la presión, ahí recién puedo sacar la tapa. Pero sirve para cocinar más rápido, porque estamos alcanzando temperaturas mayores de 100 grados centígrados. Entonces, ¿el agua puede hervir a más de 100 grados centígrados? ¿Sí o no? ¿Qué hay que hacer para que el agua hierva a más de 100 grados? ¿Qué hacemos? A ver, escríbame. Si a ustedes les pregunta a alguien, ¿el agua puede hervir a más de 100 grados centígrados? La respuesta es sí. ¿Pero por qué? Porque tengo que aumentar la presión externa. O sea, la presión externa que tenemos ahorita, la atmósfera, hace que el agua hierva a 100 grados centígrados, porque imagínense, una molécula de agua está así, como si fuera yo una molécula de agua, y de mi cabeza me están aplastando de tal manera que tengo que vencer esa presión atmosférica para poder pasar a otro estado, ¿no?
Pero si me presionan el doble, yo necesito tener mucha más energía para romper esa presión y pasar al estado de vapor. Si la presión es mayor de una atmósfera, la temperatura tiene que ser más alta. Entonces, aumenta la presión y aumenta la temperatura de ebullición del agua. Y también el agua puede hervir a menos de 100, como pasa en la sierra. ¿Puede hervir el agua a 0 grados centígrados? ¿Sí puede o no? ¿O a menos de 0 grados centígrados puede hervir? ¿Qué dicen? No. Sí se puede. Ahí hay que bajar la presión. En la Universidad de Ingeniería todos los años hay una feria de ciencias. Bueno, no sé este año si habrá habido, pero si encuentro yo alguna página para que se pueda inscribir o para inscribirlos ustedes, yo lo podría inscribir. Y ahí hacen evaporar el agua a 0 grados centígrados. O sea, el agua que está en hielo la pasan al estado vapor precisamente porque crean un vacío. O sea, sacan todo el aire, hacen un vacío, prácticamente sin aire no hay presión. Y si no hay presión, entonces la temperatura de ebullición no necesita ser 100, necesita ser muchísimo menos. Y hierven el agua a 20 grados centígrados, a 10 grados centígrados, a 0 grados centígrados. Ustedes agarran el agua fría y sin embargo está evaporando muy rápidamente, porque la presión no es una atmósfera, la presión es menos. Entonces, si bajan la presión, el agua hierve a menos. Si aumentan la presión, el agua hierve a más de 100. Entonces, todos esos fenómenos se pueden hacer porque los líquidos prácticamente están sujetos a esas variables, ¿no? Que son presión, temperatura, volatilidad, capilaridad, tensión superficial, viscosidad, un montón de conceptos que nosotros debemos estar familiarizados, ¿no? Cuando nosotros decimos, ay, qué espesa, qué es esta sopa, en realidad no es espesa, es viscosa. El término eh, más técnico es viscosidad, no es espeso. Espeso suena más amor. Y si decimos nosotros, oye, el agua, o el líquido ese está que huele feo, en realidad el líquido se está evaporando porque es volátil. La volatilidad es la característica de los líquidos que se evaporan fácilmente, ¿no? Como el alcohol. Vamos a ver qué más dice en nuestras diapositivas. Entonces, la olla a presión funciona porque la tapa es hermética y hace que la presión adentro sea mayor que la presión afuera, ¿no? La presión atmosférica es mayor que la presión atmosférica y por lo tanto la temperatura de ebullición tiene que ser mayor de 100 en el agua, ¿no? Estas son algunas características de los líquidos que ya vimos nosotros cuando estábamos en primero, en segundo de secundaria, ¿no? Dice, los líquidos presentan las siguientes características. Dice, las fuerzas de repulsión son similares a las de atracción, ¿no? De repulsión a la de atracción debe ser acá. Son similares, pues, porque prácticamente un estado, una sustancia líquida, de alguna manera se atrae y de alguna manera trata de rechazarse, ¿no? Son casi similares. En cambio, en los gases, al contrario, ¿no? Las fuerzas de repulsión son mayores. Y en los líquidos, en los sólidos, las fuerzas de atracción son mayores. Acá en los líquidos no hay una equiparidad entre los dos. ¿Tienen forma variable? Sí, porque depende del recipiente que lo tenga, ¿no? Pero el volumen sí es definido. O sea, el volumen no se puede alterar. Por eso se llaman incompresibles, ¿no? No incomprensibles, incompresibles, de compresión. No se pueden comprimir. Y se expanden en forma limitada, o sea, no se pueden expandir mucho. Miren, en el caso del agua, por ejemplo, se expande cuando baja la temperatura y se forma hielo, ¿no? Una de las características del agua, ¿no? El agua es uno de los líquidos, de los únicos líquidos, creo que es el único que baja la temperatura en 0 grados centígrados y se expande, cuando debería ser todo lo contrario. Por eso es que es menos denso el hielo que el agua. Y sus moléculas experimentan movimientos de rotación, ¿no? Están que se mueven unas encima de otras, como si estuvieran bailando por ahí, pero no se separan, ¿no? Esas son características, pero vamos a ver las propiedades ahora sí una por una. Dice la tensión superficial, lo que vimos en el video. Acá hay un insecto que está en la superficie del agua y miren cómo se ve aquí las huellas que deja, ¿no? O sea, es como si fuese una capita en donde no se ha roto, o sea, no se ha vencido. Y por eso es que el insecto se puede parar con sus patitas. Por supuesto que tiene que ser una cosa bien pequeñita y de tal manera que la superficie pues no rompa, ¿no? O sea, está ahí aguantándole el peso de este insecto. O un metal, que el metal inclusive es más denso que el agua, debería irse al fondo y sin embargo puede hasta flotar, ¿no? Teniéndolo con mucho cuidado. Entonces, es la fuerza que se produce entre las moléculas de la superficie. Mire, se presenta solamente en superficie de un líquido. Estas moléculas forman una película muy delgada en la superficie. O sea, la película en la superficie, esa es la tensión superficial. Tiene sus fórmulas para ver cómo se halla y todo eso, pero no es nuestro capítulo, esto es más de física y en la universidad ustedes van a estudiar de repente como algún curso de ciencias, ¿no? De física.
Una película delgada en la superficie que impide el ingreso de cualquier material o permite el reposo de algunos insectos. Al aumentar la temperatura, disminuye la tensión. Claro, porque estas fuercitas al final, las moléculas, en vez de estar juntas unas con otras, más bien lo que tratan es de pasar el estado gaseoso. Por lo tanto, se rompería la membrana. Entonces, a más temperatura, menos tensión superficial. Y acá hay más o menos una explicación, ¿no? En la superficie, acá esta molécula, por ejemplo, está rodeada de estas que están abajo. Entonces, la resultante de todas estas fuerzas hace una resultante, o sea, es diferente de cero. Por lo tanto, acá hay una atracción entre esta con esta, y esta con esta, y esto todo en la superficie, de tal manera que hacen que la superficie sea distinta del seno del líquido. Adentro del líquido, miren, como esta molécula está rodeada por todos lados con otras, y la fuerza, al final, la sumatoria de fuerzas es cero, mientras que la superficie es distinta. Pues, la tensión superficial es una membrana que tienen todos los líquidos, de tal manera que hace como si fuese una barrera, ¿no? Como una membrana elástica. Hace que no sea tan fácil penetrar el líquido. Pero algunos sí son más fáciles de penetrar y otros que son más difíciles, ¿no? El caso del agua tiene una tensión superficial relativamente alta, pero el mercurio tiene mucho más. Y el caso del alcohol es muy baja, ¿no? El alcohol no tiene mucha tensión superficial, no tiene una membrana muy fuerte. Eso es, miren, con respecto a la tensión superficial, un poco de teoría más que todo, ¿no? Vamos a ver la otra propiedad, que es viscosidad, lo que les dije hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, acá tengo mi gel y yo lo volteo y nada, la justa se mueve, bien lento. Pero si yo volteo un vaso con agua, cae rapidísimo, ¿no? Entonces, la viscosidad tiene que ver bastante con cuando yo, por ejemplo, tengo en un recipiente, tengo agua y le tiro una piedra, entonces, ¿qué pasa cuando yo le tiro una piedra a un recipiente con agua? Salpica por todos lados, ¿no? Cae por todos lados, todo el mundo lo moja. Pero si yo tiro una piedra a un líquido que es muy viscoso, por ejemplo, una miel ahí tengo, y le tiro una piedra, ahí queda pegada y no salpica nada. Entonces, la viscosidad se puede medir con la forma como salpica. Si yo muevo así, no se mueve prácticamente despacito, casi nada. Pero en el agua, si yo lo muevo un poco así, comienza a salir por todos lados. Entonces, viscosidad dice que es la resistencia que ofrece un líquido para desplazarse. Depende de la simetría de la molécula. Sí, cuanto más grandes son las moléculas, más viscoso es el fluido. En este caso, por ejemplo, acá hay una foto del azúcar hecha caramelo, ¿no? Que puede ser la miel inclusive. Esto tiene unas moléculas muy grandes, C12H22 o 11, tiene no sé cuántos átomos por cada molécula, ¿no? 30 y tantos átomos, 40 y tantos átomos. En cambio, el agua tiene solamente H2O, que tiene 3 átomos. Entonces, cuanto más grande es la molécula, más viscosidad. Es una característica, no una regla definida, pero una característica que se cumple en la mayoría de los líquidos. También depende de la temperatura. Dijimos que a más temperatura, mira acá hay una gráfica, ¿no? La viscosidad disminuye cuando la temperatura aumenta. A más temperatura, menos viscosidad. O sea, mejor dicho, más rápido fluir. Si yo quiero hacer fluir alguna sustancia que me parece que no se mueve porque es muy viscosa, lo caliento. Y calentándolo, fluye más rápido. O sea, baja la viscosidad. Eso es lo que pasa en las pistas, ¿no? Cuando yo quiero poner la brea en las pistas, entonces tenemos que meterlo, hay unas máquinas que lo calientan, la brea, que es sólida, lo calientan, salen como si fuese ya media líquida, la esparcen en la pista, después la planan con una planadora y cuando ya está frío, ya se queda pegada ahí. Entonces, caliente sí puede fluir, pero ya cuando se ha enfriado, la viscosidad es tanto que al final prácticamente es una parte sólida. Y cuando se evapora el agua de esa brea, al final queda sólido, ¿no? Entonces, cuanto más viscoso, más bien se parece a un sólido, un fluido, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, acá les voy a enseñar una cosita, voy a salir de esto. Tengo una... Esto lo hicieron el año pasado, por ahí uno de ustedes, cuando estaba en tercera secundaria. ¿Se acuerdan del poliacrilato de sodio? Creo que fue Rodríguez o Pacheco. No, Pacheco no. Pero algún Salcedo, no me acuerdo. Alguien de ustedes hizo el agua, le pusimos unas moléculas, bueno, un poco de poliacrilato, e hicimos que el agua se forme así, especie de hielo instantáneo. Acá la tengo. Es hielo. Es agua, pero en estado sólido. Lo tengo ya meses acá. Yo he puesto ahí hielo, pero no es un hielo, es un polímero, ¿no? Agua como... Pero miren, es bien viscoso, o sea, fluye bien lentamente. Lentito, ya cayó un poco. Ya.
Esto es viscoso. Pero si yo lo caliento, van a darse cuenta que sí fluye más rápidamente. A más temperatura, menos viscosidad y más fluye, ¿no? Más rápidamente. Esa pregunta siempre viene en las universidades. A menos temperatura, a más temperatura, o sea, la viscosidad y la temperatura son directa o inversamente proporcionales, son inversas. A más temperatura, menos viscosidad. Pero la capacidad de fluir, más bien sí son directas, ¿no? A más temperatura, más fluidez tiene, ¿no? Pero la propiedad no se llama fluidez, la propiedad es viscosidad, que es la inversa de la fluidez. A ver qué más dice aquí. Entonces, esta gráfica que está aquí también es importante, ¿no? A más temperatura, menos viscosidad, ¿no? Va a fluir más rápidamente. Entonces, depende de las moléculas, ¿ya? Si las moléculas son grandes, se supone que son más viscosas o la sustancia es más viscosa, ¿no? Como el azúcar, por ejemplo. Pero si la derretida, ¿no? Pero si el agua que tiene 3 moléculas, yo quiero que fluya, fluye rapidísimo, ¿no? Por eso es que moja por todos lados. La otra propiedad es la capilaridad. Y acá vimos en ese video que el agua subía por este tubo, cuanto más delgado, sube más. Mira, acá es un poco menos delgado, o sea, más ancho, y subió hasta acá, ¿no? Y si este es anchote, casi no sube nada. ¿Por qué? Porque aquí este líquido tiene dos tipos de fuerzas. Este líquido que está acá en azul tiene dos fuerzas. Uno es su atracción entre ellas, las fuerzas intermoleculares, ¿no? Entre ellas que es fuerzas de cohesión, se cohesionan unas con otras y se compactan, se juntan, se atraen entre ellas, ¿no? Pero si encuentran a una superficie distinta, como por ejemplo el vidrio, que está acá, si fuese de vidrio, este capilar, si encuentran el vidrio, entonces las moléculas ya tienen dos opciones para escoger, ¿no? Dicen, o me pego a una molécula de agua o me pego al vidrio. Y algunas moléculas se van a pegar al vidrio. Van a comenzar a pegarse al vidrio, se van a adherir, son fuerzas de adherencia, y comienzan a subir por el vidrio como si estuviesen escalando, ¿no? Suben, suben, suben. Y por supuesto que cuanto más estrechito es el diámetro, entonces ya se pegan más rápido a las paredes de todos los lados. Pero si son muy anchos, si es muy ancho el diámetro del tubo, prácticamente no se siente mucho. Eso, como dice en el video, como decía en el video, pasa en las plantas. Las plantas tienen sus conductos, el xilema y el floema son conductos muy chiquititos que le dicen capilares, son tubos muy delgaditos por donde uno hace que el agua suba y por otro lado el otro tubo es por donde pasa por todos los nutrientes, todas las azúcares se van por todos los lados. Entonces, como son muy delgaditos, el agua sube hacia toda la parte de la planta, hasta la parte más alta, las hojas, el tallo, todo eso, y comienza a llegar agua por todos lados. Es por la capilaridad. O nosotros también con un papel, ¿no? Ponemos un papel y de repente estaba en el suelo mojado, le pongo el papel y van a darse cuenta que el papel comienza a mojarse todo, ¿no? Desde abajo hasta arriba, porque sube por todas las partes porosas, que son muy delgaditas y por ahí así. Entonces acá tiene que ver dos fuerzas, ¿no? Uno que es la de cohesión, que es entre las mismas moléculas de agua, si estamos hablando de agua, ¿no? Y las fuerzas de adherencia, que son la diferencia entre un estado que es agua con el vidrio, que si fuese no es vidrio o fuese plástico, de repente el tubo capilar, se pegan a otra superficie más fácilmente que entre ellas mismas. Si se pegan más fácilmente a una superficie distinta, se supone que las fuerzas de adherencia son mayores. Y acá en este caso, por ejemplo, las fuerzas de adherencia son mayores que las fuerzas de cohesión. Acá más bien, miren, en el caso de Mercurio, las fuerzas de adhesión son muy pocas, las de adherencia, las de cohesión sí son muy, muy, muy fuertes, por lo que el mercurio no quiere pegarse a ninguna superficie. Ustedes agarran un poco de mercurio y lo ponen en un recipiente y ahí está, ¿no? Pero si yo lo trato le pongo un tubo o algo así, no sube, no asciende, al contrario, adopta la forma de una esferita porque quiere estar siempre juntos, unas con otras átomos de mercurio. O sea, fuerzas de cohesión son mayores. El agua, no. En el agua más bien, el agua busca una superficie para poder ascender y vencer a la gravedad. Entonces, esa propiedad es la capilaridad. A ver, otra, acá hay unos tubitos, miren, cuanto más delgado, más asciende, ¿no? Porque es más delgada el diámetro. A ver, y la presión de vapor es otra de las características, como yo les estaba diciendo al inicio, ¿no? Todo, en todas partes, el agua está presente, porque el agua no necesita llegar a 100 grados centígrados para estar en forma de vapor. A cualquier temperatura siempre hay moléculas de agua que están en estado de vapor. Habrá pocas cuando la temperatura es baja y habrá un poco más cuando la temperatura va aumentando. Y cuando la temperatura se acerca a la temperatura de ebullición, que es 100 grados centígrados, pues habrá muchísimas, ¿no? De tal manera que la presión acá es casi igual a la presión de afuera. Y por lo tanto, va a comenzar a hervir.
Entonces, ahí las moléculas de vapor están a cualquier temperatura. Y hay una propiedad de las moléculas de vapor que se llama la humedad, o sea, qué cantidad de agua hay en el aire, agua en el aire. Y por acá tengo, mira, acá por ejemplo tengo un recipiente cerrado, acá tengo las moléculas de agua, o de líquido, y acá tengo algunas que están en la fase de vapor, ¿no? Cuanto más líquido se ha evaporado, habrá más presión de vapor. Como nosotros vimos gases, el agua en forma de gas, de vapor, se adopta igual que cualquier propiedad de cualquier gas. Tiene presión, tiene temperatura, todo eso. Tiene un volumen también. Acá tengo una... Ah, y hablando, antes de pasar a las tablitas que les iba a enseñar, dice, y el punto de ebullición, dice, es la temperatura que se debe alcanzar, que debe alcanzar un líquido para que su presión de vapor sea igual a la presión atmosférica. No es igual evaporarse que ebullir. A nivel del mar, se denomina punto de ebullición. El agua, por ejemplo, mire, hierve a 100, pero si estamos en un sitio alto, hierve a menos, ¿no? Y si estamos en un monte, o sea, mucha más altura, 75, hierve a 75 grados. Pero es el punto de ebullición, el punto en el cual todo el líquido comienza a evaporarse. Ya no poquitos, sino comienza a evaporar todo, todo, todo. Se supone que la temperatura es constante. Acá hay un ejemplo, ¿no? Que el agua está evaporándose aquí de esta tetera. Y aquí ya alcanzó los 100 grados centígrados. Y como no hay nada afuera, está venciendo la presión atmosférica. Y esto también es otra de las cosas que también hay que mencionar, los gases húmedos. Los gases húmedos, por ejemplo, el aire es una mezcla de gases y también es una mezcla de gases húmedos, porque hay agua presente en el aire, ¿no? Y cualquier gas que ustedes encuentren tiene vapor de agua. Entonces, a veces cuando yo quiero hacer una reacción química y quiero reaccionar un gas, entonces me encuentro con la sorpresa de que ese gas está húmedo, o sea que hay agua también presente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que secarlo, o sea, tengo que quitar el agua para que no reaccione con mi reactivo que yo quiero que reaccione. Y hay que secarlo. Entonces, podríamos ponerle de repente un deshidratador o alguna sílica para que pueda sacar el agua y quedar el gas seco. Entonces, la presión de un gas húmedo, la presión de un gas que tiene agua, es la suma de la presión de ese gas seco más la presión del vapor que hay a esa temperatura. Entonces, si a mí me dijeran, por ejemplo, cuál es la presión de un gas seco, tendría que restar la presión de agua, porque la presión de agua también está presente en el agua y por lo tanto tiene una presión chiquitita, pero tiene una presión. Dice, si está saturado de humedad, la humedad relativa es 100%. Ya, este término de humedad relativa quiero que lo entendamos un poquitito, porque es importante. Y a veces no se entiende. Y es tan sencillo y sin embargo no se entiende porque de repente no se aplica muy bien. Acá tengo mis moléculas de agua, estado líquido, y acá tengo algunas que están en estado de vapor. Agua líquida, agua vapor. Acá hay un equilibrio, básicamente esto. Voy a acercar esto para que se vea bien. Ya. Yo tengo aquí agua en estado líquido y algunas están en estado vapor. Acá se produce un equilibrio. Por ejemplo, supongamos que estamos a una temperatura de 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Entonces, a 20 grados centígrados, estas moléculas de agua, algunas, supongamos que 4 moléculas están en estado de vapor. Estas 4 que están acá ya están haciendo una presión de vapor, una presión de gas, porque ya están en estado gaseoso. Pero no es que están estáticas, ahí están las 4, no, sino que algunas de repente pasan al estado líquido, mientras que otras salen. O sea, si una entra, otra sale. Igualito acá, si esta sale, esta de repente está entrando. Se mantienen siempre la misma cantidad, que son 4. De repente habían 4 acá, esta entró y por lo tanto tiene que salir otra. ¿Por qué? Porque se tiene que alcanzar el equilibrio. O sea, es un equilibrio dinámico. Una entra, otra sale, una entra, otra sale. Pero se mantiene la misma cantidad, 4 moléculas de agua en esta temperatura de 20 grados. Pero ¿qué pasa si aumenta la temperatura? Depende a 30. Si aumenta a 30, entonces más moléculas van a salir porque van a tener más energía. Ya no van a salir 4, de repente va a haber una más hacia arriba. O de repente una más, 6, 6 moléculas de agua. O sea, cuanto más temperatura, más moléculas de agua van a pasar al estado de vapor. Si yo tengo esta cantidad ya en tablas, porque ya la han hecho, están en tablas, entonces yo voy a decir, a una temperatura determinada, por ejemplo 30 grados centígrados, debería haber una cantidad de moléculas de agua. Cuando se alcanza la saturación, o sea, cuando ya no se puede más tener más moléculas de agua en estado de vapor, se dice que se alcanzó la saturación o el punto de rocío. Y estamos a punto de que comience a llover. Eso es lo que pasa cuando comienza la lluvia.
La lluvia se alcanza cuando la humedad relativa es 100%. ¿O qué quiere decir eso? Que las moléculas de agua están ya prácticamente en el aire de tal manera que ya no puede entrar una más. O sea, ya se saturó. Es como si un ómnibus estuviera lleno de gente y quiere entrar una más y no puede entrar porque ya está lleno, está saturado. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que desocuparse el ómnibus para que puedan entrar otras personas. Entonces, si estamos en el punto de rocío, la temperatura de saturación, por ejemplo, la presión es tan alta que se alcanzó la humedad relativa, y ahí estamos en apenas un pedacito de energía más y comienza a producirse la lluvia. Entonces, ¿cuándo se alcanza la lluvia? ¿Cuándo se produce la lluvia? Cuando estamos en el punto de rocío, cuando la humedad relativa es 100%. Pero la humedad relativa, entonces, ¿qué cosa es? Vamos a ver en las tablitas. Acá hay una tabla que yo les quiero mostrar. Dice, la presión de vapor de agua líquida entre 0 y 100 grados, no, y 373 grados centígrados, o sea, bastante, ¿no? Miren, por ejemplo, la temperatura de 30, acá dice, temperatura de 30 grados centígrados, miren, la presión de vapor dice que es 31,855 milímetros de mercurio. Esa es la presión que ejerce el agua a 30 grados centígrados, siempre y cuando esté saturada, o sea, que haya lo máximo de agua que se puede alcanzar, se puede pasar a estado de vapor. Pero en el aire no siempre se alcanza el 100% de humedad relativa. Generalmente estamos nosotros en Lima a 89 grados, 89%, 90% de humedad. Y en Huancayo están a 65%, y en Puno están a 70%, y así. O sea, depende de eso. Entonces, no va a haber esta cantidad. No va a haber 31,855 milímetros. Va a haber solamente, si estamos a una medida del 90%, sería el 90% de esta presión. Entonces, eso es la humedad relativa. La humedad relativa es la humedad que hay con respecto a la humedad que debería haber si el aire estuviese saturado de agua. Y si el agua está saturado de agua, si el aire está saturado de agua, entonces estamos en la humedad de 100% y estamos a punto de que se produzca la lluvia. Cuando ustedes vean unas nubes y comienza a caer gotitas de garúa, la humedad es 100%. Se supone que estamos hablando del nivel del mar, ¿no? En la parte más alta de repente no se nota mucho. Estamos a 100% de humedad relativa. Entonces, en Lima, por ejemplo, nosotros tenemos bastante humedad. En meses de invierno estamos al 95% de humedad relativa. Estamos a punto de que se produzca la lluvia, y no se produce, porque no se llega al 100%. Y sin embargo, se siente la humedad en el aire. Se siente la humedad que a veces penetra el pecho y estamos, que estamos tosiendo en Lima. Pero en la sierra, más bien la humedad relativa es más baja. Por lo tanto, debería haber una cantidad de agua y sin embargo hay menos de esa cantidad. Entonces, vamos a ver qué significa la humedad relativa. No le he puesto la fórmula, vamos a ponerla acá. Voy a sacar esta grafiquita. Y esto lo van a copiar en su cuaderno porque no le he puesto la diapositiva. La humedad relativa, HR, es igual a la humedad real entre la humedad saturada, de saturación, y todo por sí. Esta formulita que está acá, la tienen que utilizar. Miren, me dicen que a 30 grados centígrados la humedad saturada es de 30,855 milímetros de mercurio, y me dicen que al final no se alcanza los 30 puntos y tantos, sino se alcanza de repente 25, le divido 25 entre 30, lo multiplico por 100 y eso es la humedad. La humedad relativa significa que no se ha alcanzado la saturación, si estamos hablando de menos de 100%. Y ahí tiene que ver con un problema que vamos a hacer ahorita. Ahí se va a entender un poco más. Mejor que hablado es un problema. Acá hay una gráfica de presión de vapor con respecto a la temperatura. Miren, acá hay unos líquidos, éter, por ejemplo. Miren, el éter a temperaturas de 34,6 se alcanza la presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Que hierve a 34,6 grados. ¿Me puede volver a repetir la frase? Sí, ahorita lo voy a poner. Acá dice, la humedad relativa es igual a la humedad real, de lo que hay, entre la humedad del vapor saturada, de saturación, lo que está en la tabla, multiplicado por 100. Esa es la humedad relativa. Si yo tuviese, ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso con la tabla. Yo quiero que vean esta gráfica. Miren, desde 160 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. Para el éter, cuando tenemos 34,6 grados, 34,6, alcanza la presión de vapor, alcanza los 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, aquí el éter a 34,6, a su punto de ebullición, comienza a hervir.
Pero el alcohol tiene un poco más alta la temperatura de ebullición, tiene 78,4, menor que 80, 78,4 grados centígrados. A esa temperatura se alcanzó la presión atmosférica y por lo tanto comienza a hervir. Pero el agua no, el agua hierve a 100. ¿Por qué? Porque a 100 grados centígrados se alcanzó la presión atmosférica y por lo tanto comienza a hervir. Entonces, entre estos tres, el que tiene menos punto de ebullición es el que se evapora más rápido, es el que es más volátil. Por eso es que el éter, lo que utilizan los futbolistas cuando se están para calmar su dolor, cuando se han golpeado, lo han pateado, el éter se utiliza para eso. ¿Por qué? Porque al evaporarse está sacando energía del músculo y lo enfría, ¿no? Pasa un poco el dolor, ¿no? Del trauma, del golpe. El alcohol también, ¿no? Se evapora rápido, 78, pero el agua no. Yo me echo agua y tengo que esperar mucho tiempo para que pueda evaporarse. Pero si yo al agua lo llevo hasta 100 grados centígrados, ahí sí comienza a hervir rápido. 100 grados. Entre estos tres, ¿cuál es el más volátil? ¿El éter, el alcohol o el agua? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El éter. El éter, porque el éter se evapora más. Y el agua es el menos volátil. Entonces, la volatilidad prácticamente mide la facilidad con que pasa al estado de vapor único. Y si este éter se evapora fácilmente, ustedes, si yo echo un poco de éter en un rincón, van a darse cuenta que huele rapidito al otro extremo del cuarto. Acá hay un ejercicio que quiero que lo hagan. Dice, primero hay que hacer los ejercicios de 1 hasta los que se pueda. Esa es toda la clase, miren, solamente las propiedades que hemos visto y vamos a ver algunas preguntas de estos ejercicios del día. Número 4, propiedades de los líquidos. A ver, ¿qué otras propiedades? ¿Quién me dice? ¿Qué propiedades tienen los líquidos? Puede ser, por ejemplo, la tensión superficial. Los líquidos tienen tensión superficial, uno más que otro. Viscosidad. La viscosidad también. Todos los líquidos pueden ser unos más viscosos que otros. Otro. Gases húmedos. No. En ese caso sería más bien la humedad. O sea, todos los líquidos tienen la presión de vapor, podría ser, ¿no? Todos los líquidos se evaporan a cualquier temperatura, algunos en mayor grado, otros en menor grado. El agua, por ejemplo, se evapora de tal manera de que a 30 grados centígrados, el vapor que está presente en cualquier superficie, por ejemplo, aquí en mi cuarto, en todas partes, está haciendo una presión de 30 y tantos milímetros de mercurio. 30, comparado con 760 casi no es nada. Pero si yo tengo alcohol en un recipiente, entonces la presión de vapor es mayor. Entonces la presión de vapor de los líquidos es una de las propiedades. Viscosidad, tensión superficial, capilaridad, punto de ebullición, densidad, que no lo hemos hecho porque ya eso ya lo hemos visto antes. Varias propiedades del agua que podemos poner ahí, ¿no? Del agua no, de los líquidos. A ver, ¿qué dice la pregunta número 2? Mide la resistencia de un líquido a fluir, que al aumentar la temperatura. A ver, ¿qué podríamos poner acá? ¿De qué estamos hablando? Dice, al aumentar la temperatura. A ver, ¿qué encaja? Es una de las propiedades del líquido. Mide la resistencia de un fluido o de un líquido a fluir. Dice. A ver, ¿quién mide la... Por ejemplo, en este caso, mira, acá tengo mi gel. Es muy difícil que pueda fluir. Es muy viscoso. Entonces, es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tiene este líquido de poder fluir. No se puede, es muy viscoso. Pero si tengo agua, y lo echo aquí dentro de mi computadora, me moja todo, ¿no? Porque sí fluye muy fácilmente. Por lo tanto, entre este líquido, este gel y el agua, esto es más viscoso. Es más difícil de fluir. No cae. Por lo tanto, es la viscosidad. La viscosidad mide la resistencia de un líquido a fluir que disminuye, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Como le decía, la miel, por ejemplo, a veces se pone dura. Entonces, para poder sacar un poco ya en forma líquida, o de repente quiero echarle a frutas, no voy a echarle sólido, parece que estuviera tirando algo azúcar, así, no, mejor lo caliento un poco, de baño María, lo caliento y sale ya líquido y le puedo echar a todo. O sea, a más temperatura, menos viscosidad. Acá hay que relacionar esto, dice. Relaciona 1, éter y 2, aceite combustible, aceite de carros. A, elevada viscosidad, elevada presión de vapor y baja tensión superficial. A ver, ¿qué podríamos relacionar? El éter vimos en la figurita que es un líquido muy volátil, que se evapora muy fácilmente. Por lo tanto, si es muy volátil, entonces tiene una elevada presión de vapor, porque está saliendo mucho éter a una temperatura muy baja, ¿no?
Estamos a 30 grados centígrados, el éter ya está que se evapora, se evapora. Por lo tanto, tiene muy, muy alta la presión. El éter, 1 con la B. Y el aceite combustible, o sea, el aceite de carros, ese aceite que parece bien espeso, bien viscoso, tiene que ser con la elevada viscosidad. ¿No han visto las propagandas cuando dicen, compra aceite Castrol? Su elevada viscosidad hace que las partes no choquen, algo así, ¿no? O sea, los aceites de carro son muy viscosos, tienden a ser sólidos, pero son aceites precisamente para que puedan lubricar todas esas partes sólidas de los metales, ¿no? Y no choquen unos con otros, o sea, prácticamente como si estuvieran lubricando todo, y se pueden mover las partecitas metálicas sin que se desgaste, ¿no? Porque el aceite es muy viscoso y está mojando todos lados. Por lo tanto, la 2, el aceite combustible, es con la A, elevada viscosidad. Y baja tensión superficial, podríamos poner el alcohol, pero no lo han puesto. Así que bueno. Está bien, ¿no? O se ha entendido. La elevada presión de vapor significa que se evapora muy fácilmente. El éter se evapora muy fácilmente. El alcohol se evapora muy fácilmente. Es muy volátil, ¿no? Elevada presión de vapor. Pero el agua no. El agua no tiene mucha presión de vapor. El agua se evapora, pero no tanto como el alcohol. Y el aceite combustible, el aceite de carro, es un aceite muy viscoso, ¿no? Tiene que ser viscoso, porque imagínense, si yo pongo un aceite no viscoso, entonces se chorrea todo y se va por todos lados y se cae del motor. Y al final me quedan mis metales unos chocando con otros. Y se produce una pegada de metales en el caliente y se funde el motor, ¿no? Se malora todo. Tiene que ser un aceite que sea muy viscoso para que no se escurra, para que tenga mucha dificultad de fluir y por lo tanto se mueva por todos lados sin necesidad de que se caiga o que se desparrame por otro lado. Tiene que ser muy viscoso. Entonces sería la 1 con la B y la 2 con la A. ¿Qué propiedad explica la forma esférica de las gotas? Lo dijo el video. ¿Qué propiedad explica que las gotas de agua sean esféricas? A ver, ¿quién me dice? Eso también viene en los exámenes de la universidad. Dice, cuando hablan de propiedades de los líquidos, dice, ¿cuál es la propiedad que explica la esfericidad de una gota de agua? ¿Cuál es? Podrá ser la viscosidad, la evaporación, la volatilidad, la tensión superficial, la capilaridad. ¿Cuál que lo dijo el video? Es la tensión superficial. La tensión superficial hace que las partes superficiales del agua o de las gotitas de agua sea como si fuese un elástico, y ese elástico siempre es esférico. Entonces, la tensión superficial hace que las gotas de agua sean esféricas o tiendan a ser esféricas, ¿no? O no se escurran muy fácilmente. A ver qué más dice acá. Dice, un tanque cerrado contiene aire húmedo a 30 grados centígrados y 743 milímetros de mercurio con una humedad de 75%. Humedad relativa. Allá la presión del gas seco. Esto es lo que vamos a hacer en la pizarra. Voy a poner los datos. Acá llega la presión. Dice, presión de vapor, como dato me dicen que es... no, la presión de vapor la voy a poner acá. Está en la tablita. Acá ya sé que, mire, 30 grados centígrados, dice que la presión de vapor a 30 grados centígrados, la presión de vapor se supone que es saturada, es 31,855 milímetros de mercurio. Esta es la tablita que yo les presenté hace un ratito, pero vamos a reproducirla. Acá dice, miren, presión, milímetros de mercurio. Acá está 30, dice 31,855. Y también está en pascales, ¿no? Hectopascales, o sea, 10 a las 6 pascales. Pero no lo vamos a utilizar pascales, vamos a utilizar milímetros de mercurio. Acá 30 dice que 31,855. Eso es lo que estamos poniendo con este problema. Entonces, la presión de vapor es a 30 grados centígrados es 31,855. Y dice que la presión del gas húmedo es igual a 743 milímetros. Vamos a salir un ratito de esto. Me dicen allá la presión de gas. Más o menos, quiero que se imaginen algo, porque los gases no los podemos ver, ¿no? Acá yo tengo en este recipiente, tengo un gas.
cualquiera, puede ser nitrógeno, oxígeno, argón, lo que sea. Pero este gas, al estar ya ahí en un recipiente, de repente ha estado abierto en algún momento, ya entró vapor de agua. Así que aquí también tenemos agua en forma de vapor. Por lo tanto, este gas ya no es un gas seco, es un gas húmedo, tiene agua. Pero este gas, yo mido con un manómetro su presión, y la presión me dice que la presión del gas húmedo es 743 milímetros de mercurio. O sea, el gas, así como lo estudiamos la semana pasada, sí, tiene una presión de 743 milímetros de mercurio. Gas húmedo. Pero no es la presión real del gas, porque este gas tiene la suma de las presiones del gas seco más la presión de vapor de agua. O sea, el agua también ejerce una presión. Por lo tanto, la suma de gas seco, de la presión de gas seco con la suma de la presión de agua es la presión del gas húmedo. A nosotros nos dan como dato que la presión del gas húmedo es 743 y nos piden cuál es la presión del gas seco. Pero nos dicen como dato que está a 30 grados centígrados. Y a 30 grados centígrados en mi tabla me dice que la presión de agua, de presión de vapor, a 30 es 31,855 torricelis, o 31,855 milímetros de mercurio, que es lo mismo. Pero no está al 100% de humedad, dice que está al 75%. Por lo tanto, la presión de vapor no es esta, es el 75% de eso. Vamos allá, sería 75 sobre 100, porque es el 75%, de la presión que dice la tablita si estuviese saturado, que es 31,855. ¿Cuánto sale eso? Creo que 10 tiene calculador. Puede ser eso. 75 entre 100 por 31,855. ¿Cuánto salió? Sale. 0,75 por 31,855. 23,89, ¿no? 1. 23,89 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esa es la presión del agua en forma de vapor que está acá. Entonces, acá tengo una presión de vapor que es la real, no es la de saturación. La de saturación está en la tabla. Pero al decirme que hay una humedad del 75%, se supone que hay 75% de agua de lo que podría haber, que es esta. Esta es la presión de saturación. Estas son las tablas. Si tuviéramos a esta presión, estuviéramos casi ahí, al punto de lluvia, ¿no? Pero no tiene 100%, tiene 75%. Por lo tanto, el 75% es 23,89 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de gas húmedo, que es esta, la voy a poner en esta fórmula. Acá. 743 debe ser igual a la presión de gas seco, sin agua, más la presión de vapor, que es 23,89. Por lo tanto, ahí sale que la presión de gas seco ya no es esto, sino sale menor, ¿no? Sale 743 menos 23,89. Menos 743. Sale 719,11. 719,11 milímetros de mercurio. Y eso es todo. O sea, miren, la presión del gas en realidad no es esta, no es la que me está midiendo acá este manómetro, 743 milímetros de mercurio. No es. Tengo que corregirla, porque el gas no está solo, está con agua. Por lo tanto, el gas, si yo quisiera hacer una reacción química y digo, el gas tiene una presión de... No, tengo que corregirlo, porque el agua prácticamente no es un gas, es forma de vapor, nada más, y no va a entrar en la reacción química. Por lo tanto, si me dicen, ¿cuál es la presión de este gas seco? Tengo que restarle el vapor. Y el vapor está en tabla, ¿no? Si me dicen que es al 100%, simplemente agarro la tabla y pongo lo resto de la presión de vapor y sale el gas seco, ¿no? Pero si me dicen que está a menos del 100%, o sea, 75%, tengo que quitarle el 75% de la presión que está en las tablas y lo resto. Así vienen los exámenes, facilita, pero les tienen que dar como dato presión de vapor a 30 grados centígrados, a 30 grados centígrados, y la humedad relativa tiene que dar un porcentaje, ¿no? Sencillo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Acá está la formulita, ¿no? Presión de gas húmedo es igual a la presión de gas seco más la presión de vapor. Acá creo que lo puse los resultados. La presión de gas seco sería 719,108, bueno, 11 lo redondearon, ¿no? Milímetros de mercurio. Esta figurita
se parece a la que vimos hace un ratito. Miren, tengo presión de vapor acá y tengo acá la temperatura. El éter hierve a 30 y tantos, ¿no? La acetona es otro líquido, hierve a 40 y tantos. El etanol hierve a 70 y tantos, 79, 78,4, por ahí. Y el agua hierve a 100, ¿no? Estamos hablando de estos cuatro. Dice, de la gráfica, determine A, el líquido que tiene el menor punto de ebullición. ¿Cuál es? De los cuatro. Ahora repito, que no va a dar tiempo. ¿Cuál es el que lleve más rápido? El que tiene menos punto de ebullición. Es este, pues, que es el éter, ¿no? Que hierve a 34, por ahí, 34, 36 grados. La B, dice, el líquido que tiene mayor intensidad en las fuerzas intermoleculares. El que tiene más intensidad de sus fuerzas entre moléculas, entre ellas, es el que se hace más difícil de que se evapore. Las fuerzas intermoleculares hacen que se junten unas moléculas con otras. Y para poder romper esas fuerzas, ahí tengo que poner mucha energía. Y la que se necesita más energía es el agua. Entonces, el que tiene más fuerzas intermoleculares, mayor fuerza intermolecular, es el agua, porque es el más difícil de romper para poder pasar de estado líquido a estado gas. Por lo tanto, es la B. Digo, en la B es el agua. En la C, dice, ¿a qué temperatura hierve la acetona? Aproximadamente, a ver, bajo mi... A 50. Algo de 50 por ahí, ¿no? 50 grados. Tendríamos que verlo exactamente en una tabla. Pero más o menos un aproximado de 50 grados. ¿Es más volátil el alcohol o el éter? Acá se nota que el éter tiene más velocidad. No, el alcohol no es tan volátil. El éter es mucho más volátil. Mire, hierve a menos de 40, 30 y tantos grados. Y el alcohol hierve a 70 y tantos. Por lo tanto, el más volátil es el que hierve a menos temperatura. Es el éter. El éter es el más volátil. Se evapora rapidísimo el éter. El alcohol se evapora, pero el éter se evapora mucho más rápido. Inclusive ustedes le echan a éter en la parte que está golpeada en los jugadores de fútbol y se ve que ya sale en forma de gas, rapidísimo. Es más volátil. ¿Y cómo podemos servir agua a más de 100? Acá, por ejemplo, tengo, mira, 100 grados centígrados y 760. Pero si yo aumento la presión, por ejemplo, pongo 800, miren, mi curva está por acá, si yo la presión la llevo hasta 800, la temperatura va a ser más de 100. Por lo tanto, si yo quiero que el agua hierva más de 100, tengo que aumentar la presión externa. O sea, no la presión atmosférica, tiene que ser mayor que la presión atmosférica. Y por lo tanto, tendría que utilizar la olla a presión. Si yo quiero hervir agua a más de 100, tengo que aumentar la presión exterior. La presión atmosférica no es suficiente. Con 100 grados, con 760 milímetros de mercurio, el agua hierve a 100. Pero si aumento la presión, y pongo un recipiente bien cerrado, el agua va a hervir a más de 100. Ya, eso es todo. Mira, acá rapidito nuestras tareas, eso sí los dejo a ustedes, porque tenemos que dar la práctica antes que se termine la clase. Si terminamos la práctica rapidito, avanzamos un poco la ficha. Tenemos que presentarles la práctica, que es 4 minutitos nada más. Ahora sí, atentos todos, tengan sus lápices a la mano y todo lo que puedan, porque tienen que contestar en el chat nada más, es algo sencillo. Vamos a retroceder hasta las preguntas. A ver, atentos, 4 o 5 minutos nomás como máximo, no se puede hacer mucho. Tenemos que terminar rápido. Ustedes ya tienen que tener todo listo. Acá está. Esta es la práctica número 2, dice, pregunta 1, dice, se tiene un recipiente cerrado, en un recipiente cerrado, 4 mol de hidrógeno, 2 moles de oxígeno y 4 moles de argón. ¿Cuál es la fracción molar del oxígeno? Ya hemos hecho eso. Número 2, hay el volumen que ocupan 36 gramos de vapor de agua a condiciones normales. El volumen del vapor de agua, 36 gramos, a condiciones normales. 3, ¿hasta qué temperatura se debe calentar un gas que inicialmente está a 60 grados centígrados para que su volumen se duplique manteniendo la presión constante? Y 4, ¿cuántos litros de oxígeno se necesitarán para quemar 6 moles de CH4? A ver, rápido. Estamos 9:43. A las 9:50 ya dejo de hacer esto para ver las tareas. Rapidito, en el chat contesto lo que pueda. Mientras vuelvo a la... Tienen que contestar, porque si no contestan nada, yo voy a asumir de que no han dado. Aunque se equivoquen, para ver qué es lo que tenemos que corregir.
Voy a pausar un poco la grabación. Porque no se grabe. Dice, respecto a las proposiciones, dice la número 1. Escriban sus respuestas. La viscosidad de un líquido depende del tamaño y forma de las moléculas. Viscosidad depende del tamaño. Sí, depende del tamaño. Un líquido con fuerzas intermoleculares débiles, una fuerza entre ellos débiles, dice posee mayor viscosidad que un líquido con fuerzas intermoleculares muy intensas. Pues, es para analizar un poco, ¿no? Las fuerzas intermoleculares se refiere a, por ejemplo, las fuerzas entre una molécula de agua con otra de agua, ¿no? Si hay una atracción. En el caso de las moléculas de agua sí hay atracción porque hay el agua es líquida, ¿no? Si fuese poca la fuerza, sería el estado gaseoso. Un nitrógeno, por ejemplo, tiene fuerzas de atracción entre una molécula con otra muy bajas, muy débiles. Entonces, si el líquido es viscoso, un líquido con fuerzas intermoleculares débiles, si las fuerzas son muy débiles, generalmente ni siquiera son líquidos, son gaseosos. Se posee mayor viscosidad que un líquido con fuerzas muy intensas. Esto es falso, porque a más fuerzas entre ellos, más se pega una molécula con otra y por lo tanto es más difícil de que se escurra, que fluya. Por lo tanto debe ser a más fuerzas, más viscoso. A menor fuerzas, menos viscoso. Y es más, ni siquiera viscoso, de repente es gaseoso. Esto es falso. 3. Al incrementar la temperatura de un líquido, disminuye la viscosidad. Al incrementar la temperatura, disminuye la viscosidad. Sí dijimos que esto es verdad, ¿no? En la gráfica está, ¿no? Más temperatura, menos viscosidad. Verdadero. Y la viscosidad es una propiedad extensiva de la materia. Una propiedad extensiva es una propiedad que depende de la masa. La intensiva no depende de la masa. O sea, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Así tenga un poquito de agua, tenga un cilindro de agua, igual hierve a 100 grados centígrados. Por lo tanto, es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad. Pero la viscosidad también es una propiedad que es intensiva, porque no depende. Si yo tengo un poquito de miel o tengo un cilindro de miel, sigue siendo viscosidad la misma. Por lo tanto, no depende de la masa, entonces no es extensiva, es intensiva. Estas son propiedades. Por lo tanto, la respuesta sería la 1 y la 3, correctas, ¿no? 1 y 3. A ver, dice acá 2. Dice, el punto de ebullición normal es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión externa. Es verdad, dijimos que ebullir significa vencer la presión externa. Y si la presión externa es mayor, el punto de ebullición tiene que ser mayor. Es verdad esto. La evaporación es un fenómeno de superficie. Sí, es un fenómeno de superficie. Las moléculas que están en la superficie son las que se pasan al estado de vapor. Los que están en el fondo del líquido no pasan, porque tienen que llegar a la superficie para poder evaporarse. Por eso es que a veces nosotros tenemos que esparcir el agua para que pueda secarse más rápido. La evaporación es un fenómeno de superficie verdadero. La tasa de evaporación de un líquido disminuye con el incremento de la temperatura. No, eso es falso, porque si yo aumento la temperatura, el agua se evapora más rápido. Por lo tanto, si aumento la temperatura, se va a evaporar más rápido. Si disminuye la temperatura, se va a evaporar más lento. Falso. El proceso contrario de la evaporación es la condensación. Sí, yo paso de líquido a sólido, al líquido a gas, es evaporar. Y si yo paso de gas a líquido, por ejemplo, las nubes, cuando se condensan y forman agua, en forma de lluvia, eso se llama condensar. Esto también es verdadero. Por lo tanto, tengo 1, 2 y 4 verdaderos. 3 dice, compara las fuerzas de adhesión con las fuerzas de cohesión de un líquido. ¿Quién es? La tensión superficial. No, es la capilaridad. 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 La explica el reposo de insectos. Acá sí es la tensión superficial. Tensión superficial. Tensión superficial. La 4 dice éter y aceite combustible. Ya lo vimos esto, ¿no? Así que ya lo repetimos. Éter y aceite combustible ya hemos hecho. 5. Igualito que el problema que hemos hecho en la clase. Tengo un aire a 27, ya no es a 30, a 27. Busquen en la tabla la humedad a 27 grados centígrados y de acuerdo a eso tengo la humedad si fuese 100%. Pero multipliquen por 70 entre 100 y tienen la humedad, o sea, la presión de agua, la presión de vapor real. Acá tengo 26,7 es la presión a 27. A esto multipliquen por 70 entre 100. Y una vez que tienen esa presión, le restan de la presión, a ver, no, ya, suficiente. Es multiplicar por 70 entre 100 nada más. Y esa es la presión de vapor real. Y acá en el gráfico también hay que... el 6 primero. Un tanque está cerrado, contiene aire húmedo a 20 grados centígrados y 744. Se parece al que hemos hecho hace un rato, ¿no? Con humedad es 80%.
Ya, busquen en la tabla la presión de vapor a 20 grados centígrados, multipliquen por 0,8, o sea, 80 entre 100, esa es la presión real. Resten esto de la presión real y es la presión de gas. Y en la 7, que es la última, dice, miren la gráfica, éter, alcohol, agua, la temperatura de ebullición de cada uno de ellos. Dice, el punto de ebullición normal del agua es mayor que el del alcohol etílico. ¿Es verdad eso? Punto de ebullición del agua 100, alcohol etílico 78. Verdadero. Respecto a la intensidad de las fuerzas intermoleculares, ¿cuál tiene más fuerza intermolecular? ¿Cuál se atrae más? El agua, porque hierve más temperatura. Entonces el agua es mayor. Esto es falso. 3. Respecto a la presión de vapor de a una determinada temperatura. Por ejemplo, yo agarro la temperatura de 20 grados. Tengo éter, miren, tiene una presión de 300, pero el alcohol no tiene ni 100, y el agua ni aparece, ¿no? Por lo tanto, el que tiene más presión de vapor es el que se evapora más rápido. A una determinada temperatura, el éter es mayor que el etanol y mayor que el agua en volatilidad, o sea, en presión de vapor, ¿no? Por lo tanto, también es verdadero. Y la última es, dice, a presiones mayores de una atmósfera, el éter hierve a más de 34,6. ¿Eso será verdad? A ver, a 34,6, si la presión es 760. Y si la presión es mayor, hervirá más. A más presión externa, más alta es la temperatura de ebullición de cualquier sustancia. Por lo tanto, también, ahí ya tenemos las respuestas. Vamos a dejar esto. Y faltan 2 minutos. Vamos a compartir rapidito la pantalla por si acaso alguien no haya terminado las. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya. No han visto las últimas partes. Los que han mandado sus tareas ya pueden salir. Vamos